Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa ya de este mes número 10, que comenzamos a transitar y como siempre nosotros llevándoles un poco de información y lo que tiene que ver básicamente con reportaje, ¿no? El periodístico de la casa, relacionado con algunos tópicos del ámbito de la región, del ámbito provincial, nacional e internacional también, ¿no? Porque van pasando distintos tópicos, distintos temas que hacen al devenir de todos los días de nuestras comunidades. Y en esta oportunidad es un poco hablar de, si se quiere, de las letras, del arte, de la poesía, del trabajo, de la cultura, de la paz también, ¿no? Porque usted sabe que en la ciudad de Funes hace un tiempo ya que viene funcionando CIPEA, que es la Asociación Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, ¿no? Que tiene ese fin, obviamente, de poner en relevancia, de destacar aquellos trabajos, aquellos artistas de nuestra región, ¿no? A través de las letras, a través de las expresiones culturales, en fin, de distintos temas. Entonces allí está CIPEA. La vamos a recibir a la profesora Aide Podestá, que se va a poner ya en contacto con nosotros para, bueno, ir dialogando. Aide, un gusto tenerla, saludar a todos CIPEA y, bueno, es un honor poder charlar como siempre con ustedes. Buenas tardes, Mario. Realmente es un gusto poder estar en su programa y agradecerle al mismo tiempo todo lo que ustedes hacen siempre para la difusión de las actividades culturales de CIPEA, que como bien Bien. dijo usted, hace ya un tiempo largo que está actuando en la ciudad de Funes y también en Rosario y en otras ciudades aledañas a lo que es la región que comprende Funes. Aide, Eh, me gustaría contarles un poquito a los telespectadores de toda la región cómo surge, cómo llega CIPEA allí a la ciudad de Funes, cómo comienzan a tejer estos lazos que, bueno, hoy indiscutiblemente llegaron para quedarse y extenderse cada vez más. Pero cómo fue el nacimiento allí. Bueno, CIPEA es una sociedad que tiene su sede en México, en la ciudad de Tijuana, y llega a Funes en el año 2012, cuando esta sociedad se funda acá en la Argentina, es decir, llega para todas las regiones de Argentina, para las provincias de Argentina, y tiene, digamos así, una base para asentarse culturalmente muy importante en la provincia de Santa Fe. En este ir buscando localidades para poder realizar tareas culturales y tener socios y dar a conocer todos los objetivos que tiene nuestra sociedad, se llega a la ciudad de Funes, que en un primer momento tuvo la enorme colaboración y difusión de la escritora Griselda Goñi de la localidad de Funes. Ella fue quien hizo todas las primeras afiliaciones en la localidad y quien comenzó a dar impulso a la sociedad. Después empezamos a sumarnos distintas personas. Entre ellas me he sumado yo al trabajo de FUNET, porque si bien yo no soy funense, como siempre digo, vivo Funes, porque estoy al lado, estoy en Fisherton, y usted sabe que de las dos, digamos, este barrio de Rosario y la ciudad de Funes están muy conectados, hay un lugar donde los separa únicamente una calle. Entonces es mucho el intercambio que se hace entre los que vivimos en Funes, los que vivimos en Fisherton y vamos a realizar muchas tareas en Funes, o los funenses que vienen también acá al barrio Fisherton. Entonces, bueno, así empieza a promocionarse CIPEA y comienzan las tareas culturales en la misma. Se empiezan las primeras exposiciones, los primeros talleres, a trabajar con los talleres de arte, y bueno, a partir de allí se desarrolla toda la gran actividad que tiene la sociedad en la ciudad de Funes. Aide, Entre sí, quería Sí, preguntarle un poquitito, es decir, automáticamente comienza a funcionar ya, si se quiere, a destacar un poco toda la actividad de los artistas de la región, ¿no? Allí comienza a sí, apuntar por el primer supuesto. trabajo. Allí empieza a apuntar el primer trabajo. Es más,
CIPEA tiene asociados a muchas instituciones de Funes, porque tanto el Museo Coget como el Museo Murray pertenecen a la sociedad de poetas. Y también, por ejemplo, instituciones como la Banda Municipal de Funes, en su momento muchos concejales se afiliaron a CIPEA para ayudar a promocionar, ¿verdad?, la tarea cultural, también talleres de arte, también se comenzó a trabajar en las escuelas. Se han hecho trabajos con fotografía, por ejemplo, en la escuela Antonio Berni en un primer momento, que luego contó ese trabajo como participación en la Noche de los Museos del Museo Coget. O sea que tiene una larga trayectoria de actividades culturales, ya le digo, realizadas en escuelas, realizadas en talleres de arte, como el de la artista plástica Norma Duto, Verónica Casá. Se han hecho grandes exposiciones, se hizo una gran exposición de arte con todos los talleres de Funes en una galería, Tierra Chica, que está a la entrada, precisamente donde la Ruta 9 se abre ya para la ciudad de Funes propiamente dicha. Y entre todos los proyectos que llevó adelante CIPEA, creo que el más interesante por lo que hace a la ciudad de Funes es el proyecto de su bandera de paz, que precisamente el domingo se celebró por quinta vez el Día de la Paz en Funes y la conmemoración de su bandera. Esto es importante destacarlo porque Funes es la única ciudad que como ciudad tiene su bandera de paz. Todas las otras banderas pertenecen a organizaciones de paz, pero Funes es la única ciudad, por lo menos hasta ahora, y si no será la pionera, que tiene su propia bandera de paz, cuyo logo surge de no me gusta decir concurso, pero digamos así, de la intervención de grupos de niños de las escuelas de Funes, de los talleres de Funes, y que fue elegido entre 51 logos presentados, que además tenían que ser colectivos, no podían ser trabajos individuales para fomentar precisamente la participación y el compañerismo en grupo, y fue elegido en el año 2016. A partir de allí, ese logo se imprime en la bandera que lo va a representar y que tiene un lema hermoso, que es Funes todos en paz. Que cuando se lleva afuera la bandera, porque la bandera de Funes ha estado en distintas localidades de Argentina y también se ha presentado en el Congreso de Guayaquil, de CIPEA, en el año 2018 y fue anteriormente en el año 2015 también llevada a México, a Tijuana. Y lo que se trabaja precisamente es ese mensaje de los chicos de Funes, todos en paz. Cuando se trabaja con el lema de la bandera en otras localidades, en las escuelas de otras localidades, es la base para la discusión de los grupos de alumnos sobre las ideas sobre la paz. Porque lo que siempre decimos, que la paz no es algo así, digamos, que está muy, muy por arriba o muy en el aire. El concepto de paz debe trabajar en los chicos desde lo cercano, desde lo cotidiano. Cuando a los niños se les enseña o se los guía o se los acompaña en un proyecto, por ejemplo, de lectura en los asilos de ancianos para alegrar un poco su vida, para compartir con ellos, para hacerlo distinto, allí les estamos enseñando a trabajar por la paz. Cuando una localidad crea una escuela, se está trabajando por la paz, porque hay más niños que van a participar de la educación. Cuando se fomentan, digamos así, el cuidado de las plazas y se ponen juegos y se permite el intercambio ese de los niños en esa etapa tan hermosa que es la etapa del juego, en el cual ellos comparten con sus pares sin ningún tipo de
de problema ni discriminación como a veces tenemos los adultos, se está trabajando por la paz. Cuando a un niño se le enseña a cuidar su ciudad, a mantenerla limpia, se está trabajando por la paz. Es decir, para trabajar por la paz no se necesitan hacer proyectos muy elevados. Las simples cosas cotidianas que tenemos a nuestro alrededor enseñan a trabajar por la paz. Aide, escuchaba detenidamente la exposición y digo, cuánto hace falta, ¿no? Por eso yo felicito realmente a CIPEA, cuánto hace falta en el mundo, ¿no? En cada lugarcito, esa palabra tan importante, en nuestra sociedad, en los tiempos que se viven en este siglo XXI vertiginoso, ¿no? Con posiciones antagónicas de lo étnico, cultural, bueno, en fin, de donde nos paremos, siempre vamos a encontrar esas posiciones distintas que muchas veces nos llevan a situaciones antagónicas que son no deseables, ¿no? Y aparece justamente esta palabra tan importante y en estos momentos. Por eso yo decía las felicitaciones del trabajo de lo que ustedes van sembrando todos los días con este CIPEA. Bueno, pero lo que sucede es que, ¿por qué es importante trabajar con los niños? Porque si usted se fija en los chicos no tienen problemas entre ellos. Los chicos no tienen problemas para relacionarse en el juego, no tienen problemas para relacionarse en la escuela, no tienen problemas para compartir sus cosas, no se fijan, no están mirando qué puede producir una grieta con el otro. Los chicos comparten. Cuando los chicos tienen algún problema de discriminación es porque un adulto se lo está inculcando, pero de ellos en sí mismo no nace. Pensemos cada uno en nuestras propias infancias. Uno compartía en la escuela, compartía los juegos, compartía todo, y no se estaba haciendo problema qué pensaba la familia del compañero, o a quién pertenecía, o si tenía, era más blanquito de piel, más rubio, más oscurito. El chico comparte y juega. Los problemas vienen cuando los adultos comenzamos a influir sobre ellos con nuestras propias ideas. Por eso digo que es tan importante trabajar con las infancias, porque si los chicos aprenden que más allá de que uno puede tener distintas ideologías que son respetables, porque no todos podemos pensar igual, pero que las cosas hay que hablarlas, hay que dialogarlas, hay que buscar los acuerdos, digamos, porque en todas las ideas hay acuerdos comunes, el bienestar común es un acuerdo, creo que de todas las ideologías. Pueden cambiar las formas de pensar cómo se logra ese bienestar, pero hay cosas que son comunes a todos. La idea de paz, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de vivir con seguridad, que en este momento es uno de los problemas mayores que tenemos, es de todos. Después discutiremos cómo llegamos a ello, pero para eso hay que aprender a hablar y a compartir. Las grietas no sirven porque separan, hay que crear puentes que unan entre los seres humanos. Bien, bueno, atención señores políticos, con lo que están marcando aquí Aide, los mayores, nosotros, escuchar esto que es importantísimo, ¿no? Buscar esa unidad que tanto necesita y hacía nuestro país, Aide. No, y yo creo que es algo que estamos acostumbrados los docentes a verlo. Los docentes educamos para todos los chicos sin grietas, o por lo menos deberíamos educar para todos por igual y sin grietas. Pero por eso, por ejemplo, usted me preguntaba cuáles serían las actividades que CIPEA está realizando en estos momentos de pandemia, que se han reducido muchísimo. Por ejemplo, en Rosario se está trabajando con un libro de la escritora Marisa Borri, Cuentos para Niños, que rescatan precisamente los valores y que se está trabajando en la escuela Gurruchaga, también en la escuela, por ejemplo, San Francisco de Asís, en la que está en Barrio Alberdi, se está trabajando con un proyecto de radio para los chicos, para llevarlo a lo que era la antigua comunicación radial, incluso están preparando un radioteatro sobre una serie de cuentos infantiles de la escritora Silvia Florentino. También en la localidad de Funes
tenemos ahora que reunirnos con la secretaria de Educación, Graciela Di Brino, y con Patricia Camps, que es la directora del Jardín Amiguitos, porque hay un proyecto que ya se llevó a cabo el año pasado, que es en un enorme pino que está en el Jardín Municipal, Amiguitos, las familias hicieron adornos y se armó un árbol de Navidad por el cual se concentraban los mensajes de todas las familias de los niños que iban allí. No pudimos el año pasado por pandemia festejar la finalización del curso con la colaboración de artistas que vienen a prestar su apoyo para las tareas de CIPEA, para los niños, como por ejemplo tenemos a Diego el Mago TV y Pirula también, Franco Viola, hay talleres de folclore de la ciudad de Funes que participan, yo en este momento no recuerdo todo el listado de artistas, pero que se prestan así solidariamente a compartir estas actividades con los chicos y a que ellos vayan sintiendo qué importante es la cultura, qué importante es el arte en todas sus ramas. Así que bueno, eso lo tenemos de acá a diciembre. Esperemos poder hacerlo porque usted sabe que a veces con la pandemia es el día a día, aunque a pesar de todo, de que ahora pareciera que la estamos superando, que se están abriendo muchas más actividades, pero hasta que no estemos libres de este bendito virus, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bien. Hay un viejo adagio que dice que no solamente de pan vive el hombre, ¿no? La cultura es esencial, fundamental, ¿no? Como lo es la educación acompañado. Hoy es imposible pensar educación y cultura por separado, es decir, van juntas, tomadas de la mano. Dentro de lo que usted decía recién de pandemia, ¿qué ha sucedido en ese año y medio en nuestra cultura, en nuestros artistas? Esto va a quedar lacerado, digo, de aquí en más, ¿no? Para reponer todo ese tiempo, año y medio que se ha perdido, que no hemos recluido en gran parte de ello. Bueno, yo creo que este año y medio ha hecho que de algún modo se produzca un cambio en todo lo cultural, tanto en la participación de los artistas como en la intervención de nuevos artistas. El hecho de haber estado recluidos ha cambiado también un poco digamos, la cultura a la que estábamos acostumbrados del salir, participar, ir y venir, y han venido también otros elementos que han modificado muchas cosas de nuestra cultura. Y me refiero a esto, por ejemplo, todo es cultura. Los artistas nuestros, los artistas de la región, eh, hacen una cultura que es muy importante, pero también a veces eso se ve influido por otros artistas que por determinadas situaciones de sociedad vienen a modificar costumbres, vienen a modificar letras, vienen a modificar intereses. Por ejemplo, yo creo que es de conocimiento de todos, no lo he seguido mucho, pero por ejemplo, el nombramiento de Elegante como ciudadano ilustre, creo, de Rosario, o sea, que va trayendo elementos nuevos de la cultura que se van incorporando a los que ya tenemos y que van modificando lo cultural, porque cultura es todo lo que produce el hombre. No podemos decir que esta cultura es válida y esta no es válida. Tenemos que ir viendo cómo va modificándose e influyendo cada una y qué tipo de valores culturales son los que queremos inculcar a las generaciones que vienen para que nuestro país resuelva un montón de situaciones sociales que tiene que resolver en este momento, situaciones que también tienen que ver con lo económico y que salga adelante. O sea, no se puede negar lo nuevo, no se puede negar lo tradicional, pero hay que encontrar ese punto, ¿no es cierto?, de enlace de ambos, porque todo es cultura, todo lo que produce el pueblo es cultura. Y no podemos decir, esto es válido, esto no es válido. Eso depende también de las sociedades de cada lugar, de lo que se va viviendo. Pienso,
lo tomamos o lo dejamos, lo mejoramos o no lo continuamos. Dentro de esto, Aide, también se ha planteado en nuestra sociedad en este tiempo el lenguaje inclusivo, ¿no? El de todos y todes. Un poco, digo, acá ya como profesora, como docente, ¿cuál es la apreciación? Tal vez la llevo al título ya un poco más personal también, ¿no? Dejando un poquito de lado Cipea, pero ¿cuál es la apreciación? No, porque estamos dentro de una cultura que también incluye el todes, la arroba y una serie de elementos como para entrar en, digamos así, lo que sería ahora no la consideración de género, digamos. Yo creo, el lenguaje se modifica. Nosotros no hablamos como en la época del Marqués de Santillana. Evidentemente el castellano se modificó muchísimo, pero es una modificación que se va haciendo lentamente y a lo largo del tiempo. Aquí un poco el lenguaje inclusivo yo lo siento como una imposición. Entonces, hay personas que, respetando, digamos así, lo que es nuestra lengua y la riqueza que tiene nuestra lengua y el significado que tiene nuestra lengua, no lo van a aceptar porque sienten que el masculino como género incluye a veces lo femenino. Pero también una forma de manifestar, digamos así, las nuevas situaciones de género es la modificación del lenguaje, que en este caso resulta un poco artificial, porque no es una modificación que se fue haciendo lentamente y a través del tiempo, es una modificación que de algún modo se impuso de golpe. Entonces, hay sectores de la sociedad que lo van a aceptar y lo van a usar, y hay otros sectores de la sociedad que se van a mantener más fieles a lo que es el castellano puro. Bien, bien Ahora, clarito, si Aide. yo le tengo que dar Bárbaro. mi opinión, si yo le tengo que dar mi opinión personal, para mí la inclusión no se da con una letra o no se da con una X o no se da con una arroba. La inclusión, Mario, es otra cosa. La inclusión es que todos los chicos puedan estudiar. La inclusión es que todos los chicos puedan comer como corresponde, no que tengan que estar yendo algunos a un comedor a recibir comida, mientras que otros puedan estar en la mesa con sus padres. La inclusión es que los padres tengan trabajo para poder mantener sus familias. O sea que si vamos a hablar verdaderamente de inclusión, ya entramos en un tema político más que en un tema de lenguaje. Porque yo con decir les nenes, sí, estoy incluyendo a todos, pero en ese les nenes hay chicos que comen y chicos que no comen, chicos que tienen que salir a trabajar desde pequeños o a pedir y chicos que tienen toda su vida resuelta. Y eso es lo que hay que modificar desde la base, que todos vivamos mejor, que todos accedamos a educación, que todos accedamos a una vivienda, que todos accedamos a salud, que todos tengamos un trabajo, que los padres no necesiten estar saliendo a cartonear para mantener sus hijos, que claro. es muy honroso eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero facilitar mucho más la convivencia social y mejorar la convivencia social y mejorar las condiciones de vida. Porque cuando usted ve un chiquito que va en este momento, pasa por su casa para ofrecerle pañuelitos o bolsas de basura, sí, uno colabora con ellos, pero ese chico tendría que estar o en la escuela o jugando con sus hermanitos. No tiene por qué estar pidiendo con un adulto y en la calle, que además muchas veces no aprenden lo mejor, precisamente. O sea, por eso le digo, entramos en otro campo, más que del lenguaje, entramos en un campo político. Bárbaro, pero bien claro. Aide, bueno, me gustaría, remarcar un poquitito qué es lo que queda de acá a fin de año, siempre que la pandemia lo permita. Algunos talleres, que recién lo marcaba usted, siguen funcionando por lo menos hasta fin de año. Y aparte sí, queremos retomar todos los que son exposiciones de los talleres de arte de Funes, queremos retomar también lo que son las participaciones literarias de los chicos, poder hacer talleres de literatura, de expresión, digamos así, incluso de fotografía. Tenemos un proyecto muy lindo de fotografía con celular, pero todo depende de la regularización de las clases y de que las condiciones educativas del
2022 sean completamente distintas, es decir, que las clases se normalicen, que nos permitan ir a las escuelas para trabajar con los niños. Yo le hablo de la parte de infanto-juvenil, que es la que me toca a mí, pero por ejemplo, mi amiga Viviana Stoffel es la que tiene toda la dirección de la parte de adultos en Funes, y ella está enfocada también a trabajar con los talleres de artes, pero con la parte de adultos, está enfocada a trabajar lo literario con todo lo que sea adultos. Yo estoy más en la parte de infanto juvenil junto con Alicia Liliana Guerra. Y quien está colaborando también en la parte de adultos es Alicia Escocia, que es... ella tiene mucha conexión con todo lo que sea medio ambiente, entonces otra de las cosas que se pueden hacer son talleres de huerta, es decir, ver en este momento es crear, digamos así, proyectos para poder aplicarlos en el 2022. Y de acá a fin de año trabajar lo que se pueda con las escuelas en relación a la finalización del ciclo escolar. Perfecto. Aide, bueno, saludarla no sé nuevamente. Bárbaro. Felicitar a todo el grupo, a toda la gente que la acompaña allí en la ciudad de Funes, Fisherton, Rosario, y como siempre abierto, ¿no? A todos aquellos que se quieran sumar, allí están ustedes, ¿no? Para apuntalar y acompañar todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Es que las puertas de CIPEA están abiertas para todo aquel que quiera llegarse y colaborar con nosotros y sumar y crecer, ¿no es cierto? Porque lo importante de todo esto es la suma de personas que queremos que la cultura crezca y que las condiciones de vida sean otras. ¿Algún tallercito literario que estén ya a punto de lanzar o que están trabajando? Sí, como les digo, se está haciendo este taller literario en la Escuela San Francisco de Alberdi, donde se está trabajando con una docente de 6º año, precisamente en este proyecto de radioteatro, para volver a traer todo, con los chicos todo lo que es la expresión y la imaginación que la radio en su momento nos hacía tener cuando escuchábamos, ¿no es cierto?, las novelas. De mi época, de Federico Fábregas, o sea, muy de los años 50. Aide, nuevamente agradecerle por este tiempo y como siempre nuestro medio a disposición, Canal 4 hoy por hoy siempre a disposición de CIPEA. No, muchísimas gracias para ustedes, yo le agradezco inmensamente esto y espero que haya cumplido sus expectativas, Mario. Por supuesto, están cumplidas. Gracias, Aide, saludo a toda la gente de CIPEA. Allí pasaba la señora profesora Aide Podestá de CIPEA, que es la Asociación Iberoamericana de Poetas, Escritores, Artistas, un poco para la República Argentina, para Funes, ¿no? Y apuntalando todo lo que tiene que ver con la actividad. Ellos están para, si se quiere, esta palabra que tanto utilizamos últimamente, que es visibilizar, ¿no? Constantemente nuestra actividad cultural y trabajar obviamente por la paz también, como recién lo decían. El domingo pasado hicieron un acto muy lindo en la ciudad de Funes, felicitamos a todas las autoridades, que tiene que ver con la paz. Nosotros le vamos a proponer una pequeña pausa y seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. La Cope Hogar, amplia variedad de electrodomésticos y pequeños electrodomésticos que simplifican la rutina, artículos para el jardín, maquinaria para tu oficio, colchones, almohadas y una gran variedad de blanquería, productos de bazar, el mejor precio de la zona en bicicletas. Te ofrecemos una amplia financiación, descuentos por pago en efectivo de hasta el 20%, ahora 12 y ahora 18, financiación con recibo de sueldo por crédito argentino. Vení a conocer el showroom en la esquina de Hamburgo y Sargento Cabral, San Jerónimo, La Cope Hogar. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo.
La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Renová tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de revestimiento, símil piedra y madera. Productos de diseño, losetas atérmicas para piletas, losetas para patios, veredas y quinchos. Alta durabilidad y no requiere mantenimiento. Instalación fácil y rápida. Geostone, Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471-673313. Quiero hacerles una invitación. Comilona de los jueves, un programa hecho por amigos y con amigos y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas acá en Canal 4 Regional. Los espero, Cantó. ¿Qué haces acá? Aunque no lo creas, trabajando. Y para Bingo Interclubes, me venís al pelo. Vení, subite a la Capture. Ay, es hermoso, es elegante, es grande, tiene un olorcito a nuevo. Todo lo que decís, Analía, pero no es para vos. ¿Por qué no es para mí? Porque es el premio para el sorteo cancelación anticipada de Bingo Interclubes. Además de los premios diarios, semanales y mensuales. Y un sorteo final de locura. Jugá con nosotros, gana a lo grande 65 millones de pesos en premios. Compralo ya y pagalo en 12 cuotas sin interés. bingointerclubes.com.ar, millonario y solidario. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Siguiendo con más invitados para esta jornada, bueno, ya amigo de la casa, columnista nuestro que nos acompaña, y cuando tenemos que hablar de la historia y máxime de la historia de Aldao, recurrimos siempre al profesor Ricardo Celaya. Ricardo, un gusto tenerte allí, un placer, y bueno, hablar un poco también de lo que han sido las fiestas patronales, ¿no?, para esta querida localidad de Aldao, y que está fuertemente entrelazado con el santo patrono como es San Jerónimo, ¿no? Pero un poco siempre lo que decimos, no hay actas fundacionales, sino que se toman distintos hechos. Y yo buscando recién encontraba nombres que se relacionan, como José María Cullen, como también Camilo Aldao, Jerónimo Lagomarcino, Abse, bueno, cuántos nombres y apellidos históricos que tienen que ver con esta, ¿no?, con la conformación de la comunidad y también la parte religiosa, ¿no?, católica. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Mario? La verdad que un gusto. Sí, la idea es un poco charlar acerca de los orígenes de la localidad y bueno, las fiestas patronales que forman parte de la identidad de la localidad, una de las celebraciones más importantes de todos los años.
O sea que bueno, la verdad que bueno, un placer poder compartir y narrar estas cuestiones que son muy, muy sensibles para la comunidad. Ricardo, hablando en lo teológico, una fuerte presencia católica, ¿no?, en la conformación de la comunidad. Sí, el Aldao, como otras localidades, pueblos de la región, en su mayoría católicas, aunque en Aldao se da algo muy particular, que es que la presencia de un templo a nivel material va a ser con demora en comparación a otras localidades. Tengamos en cuenta que Aldao, parecido a Ricardone, aunque Ricardone tiene un templo mucho más antiguo, estuvo bajo la influencia primero, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de misiones franciscanas, cada tanto venían los frailes, teníamos vecinas de la localidad que a lo largo del resto del año daban catequesis, enseñaban, también había visitas al campo, no había una presencia de un templo. Recién, a fines de la década del 50, comienzo de la década del 60, la propia comunidad va a empezar con el proyecto de construir un edificio. Y bueno, la verdad que hay que destacar, en el lapso de 4 años, ya para el año 65, o sea, en el 61 ya comienzan las primeras reuniones. En el transcurso de 4 años, menos de 5 años, ya tenemos la primera vez que hay una misa en el templo de la iglesia. Eso la verdad que hay que destacarlo. Hubo vecinos que donaron, como es lotes para eso, apellido Viñaduzzi, Arturo Di Cosmo, Asunta Trevisono, eso también es muy interesante. Propios vecinos de la localidad donaron terrenos para que se haga el templo. Y bueno, ahí comienza toda una historia en la cual, como es la vida de la iglesia San Jerónimo, que el nombre en sí tiene que ver con los orígenes de la localidad porque es en cierta medida un homenaje a uno de los propulsores de la localidad, que es Jerónimo Lagomarsino. Lo que sí es muy curioso, Mario, es que antes del templo, en la década del 60, tenemos registro de las fiestas patronales. Por ejemplo, a fines de la década del 40 hay panfletos donde, bueno, diversas instituciones del pueblo organizan los festejos populares, patronales, en el Club Social y Biblioteca Aldao, la cooperadora de la por entonces Escuela Primaria Nacional 19. O sea que, bueno, una fecha que, más allá de que es estrictamente religiosa, para la comunidad es muy importante. Ricardo, pensaba, digo, del 40 para atrás, para escuchar misa, había que trasladarse a otra comunidad o tal vez se utilizaba una casa, un domicilio de determinadas familias para dar misa católica, por supuesto, ¿no? El cual había en casas de familia, había algunos que iban a Timbúes, a la parroquia nacional del Carmen, otros realizaban todo en la parroquia San Lorenzo Mártir de San Lorenzo. O sea que bueno, es muy interesante, o sea, había que buscar a Dios en diversos lugares en cierta medida. Es muy, muy particular, ¿sí? Y se toma la fiesta del Santo Patrono como el Día del Pueblo también, ¿no? Si uno puede trasladarlo a un acta fundacional. O sea, es importante para la localidad del pueblo el 30 de septiembre, el Día de San Jerónimo, pero Aldao, a diferencia de otras localidades, por ejemplo, hemos visto que, bueno, estos días San Jerónimo ha conmemorado un aniversario muy importante. Ojo, no es solamente Aldao, sino que muchas localidades tienen esta cuestión. Vivimos en una región donde, digamos, no tenemos la cuestión de un acta de fundación, no hay, digamos, una fecha, digamos, que marca un antes y un después, pero el hecho de no tener esa fecha de fundación o un fundador como, digamos, uno quisiera tener, por una manera de decirlo, en sí no es un problema, sino que complejiza en todo caso la diversidad de los orígenes que tenemos. En el caso de Aldao, los orígenes son muy difusos. Podemos hablar acerca de diversos puntos de inicio, o sea, puntos en los cuales marcaron ya un antes y un después. Por un lado, nosotros estuvimos muy vinculados primero
a nivel administrativo a lo que fue la colonia Jesús María, actual Timbúes. Tenemos los primeros intentos de empezar a hacer un poblado en 1885. También tenemos que tener en cuenta que fue muy importante cuando en noviembre de 1886 se habilita la estación ferroviaria, pasa el primer tren, inaugurando lo que sería la estación Aldao, la estación de Andino, la estación Cerodino. Pero ojo, si tuviésemos la máquina del tiempo, no nos vamos a encontrar con un pueblo. Y ojo, que no es lo mismo presentar un proyecto de pueblo que la concreción de ese pueblo. Después también tenemos otra fecha muy importante, que es en 1905, que es cuando Jerónimo Lagomarsino, un inmigrante italiano, decide comprar la sucesión de los Aldao, los Cuyen, sus campos alrededor de la estación, y él sí es que decide, digamos, tener una idea de un pueblo, en el sentido que determina un lugar para hacer la plaza, un lugar para hacer la escuela, por ejemplo, la plaza San Martín, que está al lado de la escuela primaria, y la escuela primaria actual, que se fundó en 1907, fue gracias a su ayuda. El tema es que en el caso de Lagomarsino fallece en 1917 sin descendencia, y es como que se pierde, digamos, su línea. O sea, como decía recién, hay varios puntos de inicio. Después hay un punto muy interesante, que es 1926, cuando Aldao logra la independencia de la comuna de Jesús María, de Timbúes, y a partir de ese momento los habitantes de Aldao, digamos, tienen una comuna independiente y son, digamos, protagonistas de su destino. Entonces, bueno, digamos que tenemos varias fechas para tener en cuenta. Todavía, digamos, a nivel oficial no hay una fecha determinada, pero bueno, la verdad que, bueno, nos refleja que los orígenes son diversos y que es muy importante lo colectivo en la iniciativa. Ricardo, me gustaría también trasladarme como apostillas, ¿no? En el tiempo, al año 1900, 1904, en la vieja fonda de Sefusati, y contar un poquito qué era esto de la fonda de Sefusati, ¿no? Que figura un poco ahí, creo, Cataño y Sefusati me parece que era, primero el Sefusati y después Cataño. Sí, o sea, a ver, cuando ya comienza a inaugurar, digamos, a habilitarse la estación ferroviaria, comienza a haber mayor movimiento, comienzan a llegar, digamos, los primeros digamos, pioneros, primeras iniciativas. Se habilita por un lado la comisaría, y al lado de la estación, alrededor de la estación, lo que hoy es el actual Boulevard Lagomarsino, comienzan a aparecer las primeras casas. Camilo Aldao hace una casa, Cataño hace una casa, Sefusati también hace una casa, y también se empieza a aparecer la primera, digamos, se llamaba fonda, despacho de bebidas. O sea, comienza a haber un primer comercio, comienza a aglutinarse. Lo que sí es muy importante es que Aldao, aún no teniendo, digamos, un acta de fundación, digamos, en 20 años, desde aquella década, mediados de la década del 80 y a principios de 1905, va a lograr autónomamente un desarrollo muy importante. Y van a empezar a dedicarse más, digamos, migrantes. En el caso de Aldao va a ser muy llamativa la presencia de lo italiano. O sea, claro, más allá de que hay apellidos españoles, más allá de que va a haber apellidos árabes, va a haber incluso apellidos franceses y alemanes, en menor medida, pero te comparto algo. El 3 de mayo de 1907 se inauguran las clases en la escuela primaria de Aldao con 33 estudiantes, y hay un acta que dice que había un padre argentino, un padre español y el resto italianos. O sea que, bueno, la verdad que ahí refleja la sociedad de aquel momento, y bueno, también lo que había, que bueno, las fondas, posteriormente los ramos generales, eran lugares donde había de todo. O sea, había correo, había para cargar un surtidor, eran lugares de vida social, eran lugares donde había las novedades,
donde la gente buscaba un crédito, digamos, un fiado para poder suministrar las cosas, lugares de sociabilidad. Eran lugares, por ejemplo, de mucho movimiento. Por ejemplo, la verdad que Aldao, en décadas anteriores, realmente la zona de los bulevares tenía mucho movimiento. Lo refleja algunas de las construcciones que todavía quedan de aquella época. Por ejemplo, hay un edificio de un inmigrante italiano llamado Pascual Farina, que es un edificio que todavía perdura, esperemos que se siga manteniendo, muy importante, que bueno, Pascual Farina era un inmigrante y era fue peluquero, era por ejemplo representante de Sadaic en aquel entonces, tenía rentas, en ese edificio al lado había un comisionista, había un almacén, había un bar en la esquina. O sea que bueno, vemos que era toda una comunidad con mucho movimiento. También tengamos en cuenta que la colonia, la zona rural, también estaba mucho más habitada. Tengamos en cuenta que la maquinaria, la tecnología de aquella época era muy diferente, los modos de producción eran muy diferentes de la actualidad, entonces era muy común ver las parcelas trabajadas por gran cantidad de gente. No estaba todo mecanizado, pero lo que sí era muy importante, que toda la vida social y económica se realizaba en el pueblo. Ricardo, hablaste del trabajo económico, en lo pecuario, se centraba también en la actividad, digo, de lechería, de tambo, el traslado de hacienda, esto se enfocaba a eso, ¿no? Aldao tiene varias particularidades, Aldao como otros pueblos, tengamos en cuenta, estamos hablando ahora más mediados del siglo XX, Aldao, gracias a empresas como Trivitre, esta zona, lo que es Aldao, Ricardones, Cerodino, Pueblo Díaz, Casaleño, zona tambera, Luis Palacios, Lucio Velope, zona tambera, había muchos tambos, llegó a haber más de 40 tambos en Aldao en la década del 40. Lamentablemente a partir de la década del 60 van a cambiar. Trivitre lamentablemente va a tener una crisis económica, la empresa. Trivitre llegó a ser la tercera empresa láctea del país el siglo pasado, o sea, era una empresa muy importante y tenía cremería. Tenía una cremería, los quesos eran llevados por ferrocarril. Este año, que es muy simbólico, por la vuelta del ferrocarril de pasajeros, del tren de pasajeros, en Cerodino y posiblemente en localidades de la zona. El hecho de que vos desde Aldao, por ejemplo, te pudieras trasladar a Rosario, a Galvez, a Santa Fe, a Tucumán, a Buenos Aires, el hecho de que de acá salían quesos, salían la producción directamente desde acá, también en la década del 40 había un uso productivo del río Carcarañá, en el sentido de que había una marca llamada Vitam que sacaba agua mineral de un manantial cerca del río Carcarañá. O sea que bueno, estamos hablando de una dinámica, la verdad, muy, muy particular. Obviamente que bueno, hubo diversos factores que hicieron que haya cambio en los modos. Aldao también tuvo una cuestión de carecer, ruta pavimentada hasta la década del 70. Eso también fue un duro golpe, no tener ruta pavimentada. Y en el caso nuestro, la cercanía con el cordón industrial, estamos a 6 kilómetros, 7 de San Lorenzo, Puerto, es una oportunidad y también hizo que muchas familias terminaran migrando. Aldao durante varias décadas del siglo pasado fue un lugar donde la gente se iba. Perfecto. Ricardo, sine qua non, digo, es imposible pensarlo Aldao sin el ferrocarril, sin la estación, eso no se podría llegar a dar, ¿no? No, tal cual. Para Aldao la estación ferroviaria fue muy importante. Como otros pueblos en los 90, cuando se desafectan para la parte de pasajeros, fue un duro golpe. En el caso de Aldao, digamos que el impacto fue menor porque estamos muy próximos nosotros al Gran Rosario, al cordón industrial, pero realmente fue un duro golpe. O sea, el centro del pueblo es el ferrocarril en ese sentido. Lo que sí, a pesar de tener varias décadas en las cuales, digamos, Aldao expulsaba gente,
A ver, en el sentido de que, bueno, hay que entender, gente que buscaba un secundario, Aldao todavía no tiene secundario, el hecho de, bueno, tener más cerca del lugar de trabajo, oportunidades, estudiar, mejor acceso a la salud. Estas últimas décadas se está dando un proceso, digamos, a la inversa en cierta medida. Ahora, por ejemplo, se busca mucho lo que es el aire libre, la tranquilidad, el hecho de estar cerca. También el hecho de que, bueno, por ejemplo, desde hace ya más de una década tenemos la ruta pavimentada hacia Pueblo Andino y eso hizo que Aldao deje de ser un pueblo donde termina la ruta a ser un pueblo de paso. También el hecho de que estamos muy cerca de la autopista Rosario-Santa Fe, o sea, se llega mucho más rápido a Rosario, a Santa Fe que antes, hace que, bueno, que Aldao, digamos, tenga una idea de futuro. Yo creo que eso es muy importante. Muchos jóvenes están volviendo, están empezando a aparecer otro tipo de comercios, iniciativas. Creo que es muy interesante. Aunque, bueno, todavía Aldao, digamos, tiene esa oportunidad de definir qué perfil quiere ser. O sea que, bueno, esperemos, estamos justo en esa encrucijada. Bien. Ricardo, bueno, marcabas recién lo de la escuela, ¿no? Creo que en 1907, San Carlos Borromeo, digo, priorizaban a aquellos inmigrantes y los criollos la educación por sobre todas las cosas. ¿Qué pasaba con el deporte? Digo, ¿hay historias relacionadas con otro club o hubo tal vez alguna tentativa de conformación anteriormente al club que hoy tenemos o se fue mixturando con el tiempo? Bueno, lo que se ve en las primeras décadas del siglo XX se ve que, digamos, una activa participación de la sociedad civil en diversas instituciones. Por ejemplo, en el caso de la escuela primaria, en 3 años y medio aproximadamente, ya la escuela va a contar con una sede, con un edificio. A ver, estamos hablando de cómo la sociedad en poco tiempo se va armando, eso es muy interesante. Y bueno, también forma parte los clubes. Y en el caso de Aldao, los clubes sobre los cuales se tiene registro comienzan a partir de la década del 20. A partir de la década del 20 se comienza a tener los primeros registros. Quizás, a ver, desconocemos si hubo antes, pero los registros nos dicen 1920, 1924, y empiezan a surgir 2 clubes, como es, por un lado, el Aldao Fútbol Club. Tengamos en cuenta que todavía estaba muy metido el tema inglés en los nombres deportivos, y el Sportivo Aldao, o sea, con S, Sportivo Aldao. Estos clubes convivieron 4 o 5 años y a partir de 1928 se unifican. Y a partir de ese momento, se conforma lo que es el club bajo el nombre de Club Social y Biblioteca Aldao, el cual todavía está y es el único club que tenemos en la localidad. Y bueno, la verdad que bueno, el club forma parte de la vida de todos los aldaenses, porque bueno, además de las prácticas deportivas, en el sentido de que bueno, las instalaciones son muy amplias, la práctica ahora, no se está haciendo ahora, porque lamentablemente un temporal que tuvimos hace 15 años atrás destruyó la pista de la cancha de bochas, pero era muy importante la práctica de bochas en una época, era muy importante la pelota paleta también como deporte, era muy importante, bueno, el fútbol, que bueno, afortunadamente este año Aldao volvió a competir en ligas regionales, que hacía ya desde el año 79 que Aldao no competía, ahora estamos compitiendo en Liga Totorense. Desde hace ya una década tenemos una escuela de fútbol infantil, también se practica patín, la verdad, bueno, diversas actividades. Y también lo social, una pista de baile, un salón social, donde estaban todos, por ejemplo, fiestas patronales en el salón del club, acto de fin de año de la escuela en el salón del club, alguna comida para la iglesia, para el centro de jubilados, ¿dónde? En el club. Tiene un gran salón y la verdad que bueno, es una institución que ya es una de las más antiguas de la localidad, la más antigua de la escuela, y la verdad que este último tiempo también ha tenido renovación en su comisión,
hay una activa participación de mujeres en el club, eso también hay que destacarlo este último tiempo. O sea que bueno, ese más o menos un poco la historia, brevemente, del Club del Pueblo. El asado con Ricardo, cuero. No vamos a olvidar el asado con cuero, que es la especialidad culinaria que ya van varias décadas que el club organiza las tradicionales asados con cuero, que la verdad que bueno, viene gente de toda la región y es una especialidad que tiene las personas que colaboran con el club. Ricardo, ¿algún asador que se ha destacado a lo largo de los años, que ha quedado en la historia, que decía, bueno, tal persona era el que dirigía y salía después? Excelente. Acá hay una familia, primero hay una familia que era la familia que inició, digamos, el tema del asado con cuero, que era familia Butcher. O sea, varios integrantes de la familia Butcher son los que fueron los primeros que estuvieron con el tema del asado con cuero. Digamos que ellos han sido de la escuela de los asadores. La escuela. Y bueno, después tenemos apellidos como Arrieta, que también es otro apellido que también asador, que ha colaborado. Y la verdad que bueno, es un oficio muy particular porque bueno, no es fácil, son muchas horas y hay que saber servir la carne tiene que estar en un punto de cocción muy particular, pero bueno, la marca registrada de Aldao es la familia Butcher con sus asados con cuero. Bien, el saludo para todos ellos. Ricardo, bueno, seguía escuchándote, no quería interrumpir, pero digo, las instituciones se fueron formando antes que la comuna, ¿no? Porque la comuna aparece en 1926. Digo, los aldaense, está bien el gentilicio, ¿no? Aldaense se pudieron organizar primero con su institución y después llegar a la comisión de fomento. Tal cual. O sea, estas son las cosas particulares. Primero hubo comisaría, primero hubo, estación de tren, y hubo primero escuela, primero hubo club, o sea que bueno, nos habla de una iniciativa más activa, una sociedad en movimiento mucho antes de la comuna. También tengamos en cuenta que la independencia, digamos, de la comuna de Aldao se fue demorando porque bueno, la colonia Jesús María no quería la independencia, digamos, de la localidad y se fue demorando con el paso del tiempo. O sea, ya para 1917, ya digamos que la comunidad quería tener una comuna y por cuestiones políticas, cuestiones del contexto, se iba demorando. Pero es muy llamativo, la comuna vino después. ¿Alguna institución, que ha desaparecido, Ricardo, que ha marcado también, aparte de las que recién nos decías, instituciones que han sido, hablaste de 2 clubes, que después, bueno, se mezclan, pero alguna institución también que marcó, y que hoy, bueno, ya no tiene más vigencia por determinadas circunstancias, del paso del tiempo, tal vez? Creo que hablabas de la estafeta también, de lo que era el correo, ¿no? También ese punto de encuentro. Sí, o sea, el caso de instituciones, bueno, antes había más clubes, están unificados. Sí existió una escuela en el campo, una escuela fiscal, que por falta de alumnos, estudiantes, en la década del 50 se elimina. Yo creo que habría que enfocar también en el sentido de la cuestión económica, o sea, Aldao tuvo muchas pérdidas en el sentido de, por ejemplo, el hecho de la cremería, o sea, tuvo muchas pérdidas con la cuestión láctea, tambera, la cuestión también de producciones, porque por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si esa fábrica, esa embotelladora de agua mineral hubiese continuado en el tiempo? Yo creo que esas carencias hablan de un Aldao industrial, de un Aldao muy productivo, que bueno, que más allá de la añoranza, creo que es un espejo que nos sirve para pensar de que desde acá se pueden hacer muchas cosas. Y creo que es importante para una comunidad diversificar sus cuestiones, su producción, su economía. Creo que los aldaenses nos debemos esa cuestión de seguir invirtiendo, seguir diversificando y que haya más vida económica, más cuestiones. Lo que sí, bueno, afortunadamente, como te mencionaba recién, hay instituciones que, bueno, están teniendo una vida más activa, como el club, también la cooperadora de la escuela.
Eso también es muy importante. Muy importante. Porque bueno, sin la vida, a ver, la vida institucional, la verdad que no se puede, las sociedades no pueden avanzar. Ricardo, queremos agradecerte como siempre y me imagino esas fiestas patronales, ¿no? Terminaba la procesión, después el almuerzo, la cena, y el festejo, ¿no? Con toda la comunidad en distintas actividades también. Sí, incluso se acostumbraba en aquellas épocas a hacer kermés, ferias, Claro. como de juegos. La verdad que era así, era toda una fecha que, digamos, todo lo que no ocurría durante el resto del año ocurría en aquel momento. Digamos, el palo enjabonado, el chancho, o sea, un montón de así de juegos que había antes que se hacía. Y también se aprovechaba el salón del club, se hacía una velada, se hacían cenas. O sea que bueno, eso es la verdad que muy interesante. Pese a todo, por el tema de la pandemia, por ejemplo, algo que también es muy lindo en el que marco las fiestas patronales es, por ejemplo, la procesión por las calles del pueblo. Claro. Que bueno, en el caso nuestro, al ser tan pequeño, prácticamente abarca todo el pueblo, como es con el santo, con flores, el santo a caballo, también hubo varios años, ediciones en un carruaje. Entonces, bueno, ahora que de a poco vamos volviendo un poco a la normalidad, creo que es importante volver a las cuestiones de identidad, recuperar las raíces y tener arraigo. Y bueno, y que el camino es fortalecer la sociedad civil, seguir fortaleciendo las instituciones. Ricardo, mil gracias por ayudarnos a viajar en el tiempo. El saludo para toda la comunidad Aldao, los queridos aldanaenses, y bueno, gracias por estar siempre en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y muchas gracias por permitir poder seguir, que se siga difundiendo como es el arraigo y las identidades de las localidades. Abrazo grande. Gracias, Ricardo. El profesor de historia Ricardo Celaya nos ayudaba un poco a viajar en el tiempo, ¿no? Con las fiestas patronales de la comunidad de Aldao y contando algunas apostillas, ¿no? Que han hecho grande a esta querida comunidad. Nosotros de esta manera llegamos al final, lo invitamos como siempre para la semana próxima con más Hoy por Hoy. Por su atención, gracias.